Bueno, Michael Jackson. Siempre. Ay, no, ese es el en vivo. Yo poniendo el celular, haciendo Casuales estamos, volvemos. Y el doctor Paul Andrés Escobar está con nosotros. Él es cirujano plástico, también facial, otorrinolaringólogo. Me encanta el saludo, doctor. Fascinante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, doctor, los guapos del mundial bajo la lupa. Nariz, mandíbula, mirada, proyección del mentón, los secretos detrás de los futbolistas más atractivos del planeta. Si se hacen retoques, no vale la pena con este contacto físico que puede dañar el resultado de cualquier cirugía plástica. La ciencia detrás de un rostro atractivo más allá de los filtros. Doctor, bienvenido. Gracias. Los hombres vanidosos lo son. Sí, la gran mayoría. No, yo realmente estoy por decir y generalizar. Todos son vanidosos. ¿Que lo disimulan muy bien? Sí. ¿Que se escudan en algunas excusas? También. Pero los futbolistas, ahora con esto de la marca personal y el sello y tal, sí que son vanidosos. ¿No? Desde luego, yo creo que eso además desde que David Beckham salió pues a la fama por ahí a finales de los años 90, pues creó una escuela que luego continuó Cristiano Ronaldo. Aquí en Colombia, desde luego, James Rodríguez es un ejemplo claro, y pues en todas las ligas importantes, y ahora que viene el Mundial, pues hay muchos ejemplos de futbolistas que cuidan mucho esa imagen. ¿Ustedes se acuerdan de esa imagen de David Beckham? Era como 20 chocolates. Pero aquí voy Era yo, doctor. marcadísimo y su rostro. ¿Tú crees que los colombianos, al menos los futbolistas, nos cuidamos más o eso pasa más por afuera? Porque he visto el caso de Cristiano Ronaldo, de David Beckham, lo acabas de mencionar, James Rodríguez, pero el resto los veo igual. Bueno, a ver. Que no escuchen los Sí, yo no los veo con Perdón, intervenciones. trasplante capilar, número 1 en ventas entre los jugadores de fútbol, ¿o no? Desde luego, obviamente pues el pelo sufre mucho cuando juegan, y el sudor es un enemigo, ¿no? Pero yo creo que, a ver, obviamente tiene que haber una materia prima en la que pues se puede ir mejorando, ¿no? Yo digo que en Colombia la mayoría de los hombres, los atletas, los futbolistas, se cuidan mucho, ¿no? En comparación con otros países, quizás. Pero desde luego Colombia puede ser una referencia, al menos en Latinoamérica, en ese aspecto. Pero doctora, ¿a qué tantas cirugías recurren nuestros futbolistas? Aquí. ¿Qué se hace? ¿Y cuál retoquito pide? ¿Qué es lo Yo que ellos creo que necesitan? realmente los futbolistas o los atletas en general no tienen necesidad de tener tantas cirugías, porque de por sí ya son hombres que tienen una simetría mayor al resto. Es decir, un atleta llega a un nivel alto de competición porque tiene unas características de simetría, y la simetría empieza por la cara. Por la infancia, a la hora de respirar, cuando uno es un bebé, cuando se está formando la cara, el respirar genera un mejor desarrollo facial, una mejor postura, un mejor desarrollo pues, de las extremidades, y eso les hace que tengan condiciones superiores para poder llegar a competir. Cristiano Ronaldo es un ejemplo muy bueno. ¿El que tiene, por ejemplo? ¿Él tiene rinoplastia? No, se ha hecho Cristiano bastante. Ronaldo no tiene, él sí se arregló algo, pues fueron los dientes en su momento, que obviamente hay... La nariz, ¿no? Doctor, La él tiene nariz no. mandíbula, él tiene mandíbula. Tiene mandíbula, tiene botox. Tiene botox. Botox sí. Botox muy Pero él seguramente sí la ha tiene. cambiado. Mira que yo tuve la oportunidad de ver incluso en redes sociales en la transformación que ha Sí. tenido él, y yo le he visto que incluso la quijada la tiene súper cuadrada. No, hay un elemento muy importante ahí, y es que muchas veces el hecho de tener una buena respiración, una buena postura y un desarrollo muscular puede desarrollar el cuello, la mandíbula, sin necesidad de requerir ningún tipo de retoque. Algunos ¿no? no respiran bien. Exactamente, entonces lo primero en un hombre que quiere verse bien es mejorar su nariz, ver su respiración, y ahí va a tener muchas mejoras en postura, en el descanso, en mil cosas, ¿no? Eso está demostrado, desde luego. Ahora se viene el Mundial. Me imagino que más de 700 millones de personas van a estar pendientes de esta transmisión en vivo, y ellos van a querer lucir perfectos. Claro. ¿Cuánto tiempo antes se tiene que hacer una intervención quirúrgica? Uy, eso pues como mínimo yo diría que al menos unos 45 días para un Antes. evento, para tener un aspecto correcto, ¿no? O sea, menos de 30 días. Pero yo creo que ellos no descansan. No, pero entonces... Ya estoy hablando como el doctor. Doctor, si riñe un poco el rendimiento de un deportista con este tipo de cirugías, porque ellos tienen que estar efectivamente cumpliendo al entrenamiento, con este contacto que probablemente pueda hacerles sí. unos daños en cualquier Hombre, resultado. cuando un futbolista, por ejemplo, ha habido el caso de que han tenido una fractura nasal,
mínimo están 10 días, luego llevan una máscara de protección, pero pues obviamente el rendimiento no es el mismo, ¿no? Porque pues no es cómodo competir con esas circunstancias. Si hay una necesidad de hacer una intervención por funcionalidad o por estética, pues que aprovechen cuando se terminan los campeonatos y lo hagan, ¿no? Yo creo que aquí el lío vino después de ver que los contratos son súper jugosos. O sea, es que ya no solamente porque sea un buen jugador en la cancha, que lo dan todo de ahí, como que el físico uno dice, bueno, yo me preocupo por tener la energía y la condición física. Pero como vienen los contratos anexos a las marcas, a la campaña publicitaria, es ahí donde digo, bueno, espérate, yo me voy a poner alguna cosita. Porque Sí, necesito obviamente ese extra. ayuda muchísimo, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, hay un análisis de hace algunos años que un cirujano pues diseñó una máscara, que no sé si de pronto la han visto por ahí en internet. La que tenía Falcao, de hecho, hace poco. No, es una máscara que básicamente la pones delante de la foto de una persona y te analiza las proporciones faciales, ¿no? Entonces, en función de si tienes una muy buena proporción facial de alto, de ancho, puedes tener, pues, matemáticamente más belleza, digámoslo así. Yo hice el estudio este con Cristiano, con James y con otros 2 jugadores, y el que más se acerca es Cristiano Ronaldo en este mundial. Y luego James Rodríguez también está muy cerca de encajar perfectamente en esa máscara, ¿no? No sé si de pronto tenemos las imágenes, Sí, pero... claro que sí, tenemos unas fotografías de varios jugadores Yo que quiero vamos saber. a ir compartiendo y evidentemente vamos a hacer este análisis sin el que hizo el doctor, sino un análisis aquí más normalito, más de sala, más de cafecito, Ok. claro. ¿Listo? Pues vamos entonces ya a tenemos revisar. ¿Sí, la las que que el mandó? doctor- ya Bueno, tenemos doctor, la que el ya doctor tenemos nos las del envió. doctor, me están diciendo por acá. Para hacer el balance de lo que nos estás comentando, doctor Pablo. De la perfección. Sí, es importante ver ese retrato, ¿no? Como Sí, debe es ser. bastante interesante porque yo creo que ayuda muchas veces a entender por qué hay caras que nos resultan más atractivas. Cuando uno ve una persona, un hombre, una mujer que nos resulta atractivo y hacemos ese estudio que estamos viendo, es la máscara de Marquardt, ahí muchas veces vemos cómo estrellas de Hollywood como Brad Pitt o Angelina Jolie encajan muy bien en la posición pues, que esta máscara determina para los ojos, para el mentón, para la longitud Es de decir, la nariz. esta máscara podría ser más o menos lo que es un rostro perfecto. O Sí, sea, matemáticamente. O sea, Ok. esto se logró siguiendo lo que se llama proporción áurea. Es decir, una longitud, por ejemplo, Pero es que, ¿qué y dijeron? él encaja divino, véanlo ahí. encaja perfecto. O sea, Doctor, pero ¿cómo me va a decir que no tiene más operaciones? O sea, Cristiano sí tiene un No, montón de no, no, operaciones. no tiene yo ningún- creo que no. también O es sea, pasar pero entonces, los ¿cómo le años. disminuyó los cachetes? Respirar bien. Porque hay... Dijo el doctor. Sí, Mira muy bien en desde la luego. noche. Y también hay una Haciendo cosa muy cardio. importante y es que en los hombres, a medida que van envejeciendo, van perdiendo, van habiendo una redistribución de la grasa en la cara. Los atletas tienen un índice de grasa muy bajo, entonces se marcan mucho más características faciales. Cuando se es joven, 18, 20, 21 años, hay más grasa en la cara. Claro. A medida que vamos llegando a los 30 y en adelante, esa El cara músculo es se mucho va disminuyendo y se va marcando más la estructura ósea. Mira, ahí lo vemos y como que Con la si es máscara. así, Exacto. el muchacho es bello. Bello. El muchacho encaja. Entonces, lindo. esa es un poco la explicación porque hay hombres que con 18 o 20 años no eran tan atractivos y con 30, 35, 40 pone guapísimo. se Pero empiezan yo a ver mejor. acabo de ver un documental de James y de verdad, de niño Es es muy lindo, lindo sí. y de grande es muy lindo. Miren, lógicamente. este es James. Él cuenta evidentemente. también con esos parámetros de la cara, doctor. Exacto. Ya, Ahora no, vamos a ver. supersimétrico, Exacto. James, súper Entonces simétrico. ahí encaja la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz, incluso la longitud del labio, que también es un parámetro muy importante, encaja bien, ¿no? Pero lo bueno es que esta máscara es estándar y cualquier persona se ajusta y nos va a decir, pues sí, que encaja, que no encaja, ¿no? Uy, no, Aquí pero- estamos y es que, hablando por ejemplo- solo de la máscara, porque lo pregunto, ¿las orejas en esa parte suman? Con otro tipo de análisis sí se puede, desde luego. En el perfil, por ejemplo, la longitud de una oreja coincide con el tercio medio, ¿no? Y hay otros parámetros que nos ayudan también en el perfil a ver la alineación de un mentón, en fin, otro tipo de O cosas. sea que si uno no se pone esta mascarita y uno no encaja, la idea es tratar de encajar a punta de historia. No, básicamente la pone uno, la adapta a la distancia de los ojos, de ambas pupilas, y ya pues nos dice si encaja o no encaja. Nos da O la sea, no se palmadita y puede dice, No distorsionar. encaja, chao. Ahí vimos a ese Patrick jugador, Schick. Patrick Schick. De República Checa. Este fue un ejercicio que yo hice con inteligencia artificial y entonces pues le pedí a la inteligencia artificial que me analizara una serie de candidatos
Y estos que estamos viendo fueron como los candidatos finales. Obviamente la belleza es más que una matemática, ¿no? Porque hay pues personalidades, culturalmente hay unas culturas pues que para ellos es bello un Sí, tipo un prototipo. diferente, exactamente, ¿no? Aquí él tiene unas características que no encajan de todo en esa máscara, pero tiene un muy buen mentón y tiene pues un tipo de belleza pues más centroeuropea, ¿no? Que pues para algunas culturas es muy Aquí atractivo. vemos el famosísimo Bellingham de Inglaterra. Y Bellingham, que es pues, jugador del Real Madrid, que yo soy fanático de ese equipo, pues Bellingham también es un ejemplo muy bueno, pero él probablemente le falta o tiene un poquito más largo el tercio medio de la cara para encajar ahí, ¿no? Por lo demás sí Vemos encaja el- bien, pero la cara es un poquito más larga. Eso en ocasiones es por una respiración que no era del todo tan eficiente en la infancia. Las caras que se alargan mucho a veces es por un tema que a veces en la infancia no hubo una buena respiración nasal y de pronto se respiraba por la boca y eso altera un poco la posición de la lengua en la parte interna del paladar y se determina pues unas características. Doctor, ya que estamos hablando de esta respiración, yo no sé si ustedes han oído este tema de los parches para respirar bien, es Sí. decir, para dormir con la Para boca dormir. cerrada. ¿Qué tan bueno? Es un poco Está a punto de poner controvertido. una cinta esta noche, ya después de este programa. Sí, no, el problema es que, claro, si uno tiene una obstrucción nasal o tiene un problema funcional nasal y se tapa la boca, pues probablemente Se ahogue. se va a ahogar. Entonces es muy importante hacer un análisis con un especialista, revisar pues que no haya ningún tipo de obstrucción y llegado el caso, en algunos casos yo la verdad que no creo que eso sea necesario. Digamos que si uno respira bien no tendría por qué cerrar la boca. Si ya respira bien, la boca se mantiene cerrada. Si no respira mal, va a abrir la boca, entonces hay que ver por qué está abriendo la boca. Eso O sea, sería ya lo primero. necesitamos ayuda. Ahí se Exactamente. necesita Y una ayuda. buena operación, porque si los hombres se la están haciendo ahora, ¿por qué no? Cambiarnos y Esto, transformarnos no, también. pero vamos a ir a noticias o A un cortecito? boletín, doctor, agradeciéndole Ay, por no, supuesto su ay, no. compañía. Muchas Doctor gracias. Paula Andrés Escobar, cirujano plástico y facial, otorrinolaringólogo. Y la respiración absolutamente fundamental. Es muy importante, sí, sobre todo en la primera infancia, en la adolescencia y obviamente pues también en edades ya más avanzadas, respirar es salud, Y de ahí a la cirugía plástica, nada que hacer. obviamente también. Hay que mirar todo este análisis que ha hecho el doctor para no estar pendiente porque es la belleza y porque son tan apetecidos comercialmente, porque esto encaja perfecto, Perfecto. y por eso es Exacto. que reciben tanta plática. Gracias, doctor. Gracias, Momento gracias a de ustedes. nuestro boletín, Tintín. Ay, boletín, Como sí. siempre.